Bendiciones, amados hijos de Dios. El tema que hoy vamos a ver es un tema muy relevante, de mucha importancia, y tiene por título los verdaderos propósitos de para qué vino Cristo. Y estos se encuentran plasmados en la bendita palabra de Dios. Aquí se encuentran plasmados esos propósitos específicos, estratégicos, de por lo cual vino Cristo a este mundo. De hecho, se encuentran trazados desde con mucho tiempo anticipado, antes de que Él llegara a este mundo. Muchas profecías hablaban de la venida del Mesías, de la venida de Cristo a este mundo. Y hace aproximadamente más de 2000 años que Cristo vino a este mundo con esos propósitos específicos para la redención de la humanidad, para salvar al mundo del pecado y de la condición trágica y lamentable en la que se encontraba sumergido. El hombre había perdido su temor de Dios, había dejado de tomar en cuenta a Dios, le dio la espalda, se independizó de Dios, excluyó a Dios de su corazón y empezó a vivir para sí mismo egoístamente. Y esto trajo terribles y trágicas consecuencias devastadoras a la vida de todo ser humano, a toda la humanidad. Pero Cristo vino a restaurar, a buscar al hombre y a restaurarlo y restablecerlo a su estado original. Y dice la Escritura con toda claridad que Cristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquellas virtudes, aquellas cosas que manifiestan la nobleza del hombre: bondad, misericordia, compasión, piedad, todas aquellas cosas que se habían perdido. Cristo vino a ayudar al hombre a recuperar su dignidad, su grandeza, su majestad. También vino Cristo, dice la Escritura, no para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Vino a enseñarnos que la vida de todo hombre es el servicio. El propósito de todo hombre es servir a la humanidad. Y Cristo mismo vino a darnos un ejemplo de servicio. Él simplemente pudo haber dado órdenes y dejar que otros hicieran el trabajo del servicio. Pero Jesús mismo vino a establecer un ejemplo de servicio a toda la humanidad. Y es precisamente por eso que vino nuestro Señor Jesús. También nos dice la Escritura que Él vino a ofrecernos y a darnos vida abundante, porque el ladrón vino a robar, matar y destruir. Dice Jesús: pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en calidad, una vida abundante. Es decir, Él vino a darnos una forma de vida digna, con energía, con poder, con vitalidad, con fuerza, con entusiasmo, con pasión. Eso es lo que vino Jesús a lograr en nuestras vidas, porque el hombre fuera de todo esto se encontraba sin esperanza, sin dirección, sin bendición, alejado de Dios, excluido de las promesas, de los beneficios y aún de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecados, dice la Escritura, están destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesús vino para restablecer todo eso en nuestras vidas, para restaurarnos. Vino Él como el portador del mensaje divino. Dios mismo envió a Jesucristo con ese propósito definido: ve y diles cuánto los amo. Ve y diles que los perdonaré de todos sus pecados y que los restauraré y que no tomaré en cuenta todas sus transgresiones,
que las arrojaré en lo profundo de la mar del olvido y nunca más me acordaré. Y que les voy a dar una forma de vida como mis hijos. Y vino Jesucristo a este mundo a traernos ese mensaje. Otro de los puntos específicos que me gusta para lo cual vino Cristo es para deshacer las obras del diablo. Esto nos dice la Escritura, vino para deshacer las obras del diablo en tu vida, en tu familia, en tu comunidad. El enemigo había sembrado mucha perdición, muchos vicios, mucha maldad, odio, rencor, resentimiento. Pero Cristo vino para deshacer todas esas fechorías, esas obras demoníacas y activar la obra de Dios en nuestras vidas. Para eso precisamente vino Cristo. Le damos toda la gloria que Jesús dispuso su corazón. Se despojó, dice la Escritura, de su realeza, de su majestad, de su vestidura divina. Se levantó del trono y determinó venir a salvarnos, venir a buscarnos, venir a restaurarnos, venir a enseñarnos una forma de vida digna y honorable, una forma de conducta que le agrada a Dios. Entonces, la misma Escritura nos dice estos propósitos verdaderos de por lo cual vino Cristo. Y como primer punto vamos a ver que Cristo vino porque el Padre lo envió. Y según Juan 3, 16 y 17 dice así la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios, repito, no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Aquí está la palabra clave y específica de los verdaderos propósitos de para qué vino Cristo: para salvar a la humanidad. Vino para ofrecerle al hombre un cambio, para restaurar y restablecer al hombre a su estado original. Esto a mí me gusta mucho y quiero decírselos con mucho amor. No solo vino a prometerte vida eterna en el cielo, que algún día llegarás al cielo y que aquí seguirías viviendo en una condición triste y lamentable y llena de carencias y de situaciones de enfermedad. No, Él vino a restaurar y a restablecer al hombre. De hecho, antes de la llegada al cielo se ofrece una preparación anticipada por medio de la actividad funcional del Espíritu Santo en nuestras vidas. Empezamos un proceso de perfeccionamiento en la adquisición de virtudes para luego estar con Dios en el cielo. Cristo vino porque el Padre lo envió y Cristo mismo lo tenía bien presente, estaba bien centrado en ese propósito. Vino a este mundo a salvar a la humanidad, a ofrecer redención, a cambiar la situación, la condición trágica del hombre. Vino a restablecerlo y a restaurarlo. Y es por eso precisamente que Cristo vino. Y no paraba de hacer ese trabajo. De hecho, Cristo en muchas de las veces lo expresó, lo manifestó y dijo: el Padre me envió, yo no he venido de mí mismo. El Padre fue quien me envió a hacer este trabajo de redención. El Padre fue quien me envió a buscarlos y a decirles que los ama y a decirles que les perdona y que no tomará en cuenta todo pecado y transgresión. Esto es verdaderamente el propósito. Por otros lados, Jesús mismo decía: yo no hablo de mi propia cuenta, sino el Padre que me envió es
el que se expresa a través de mí. Por otro lado, yo no obro por mí mismo. Lo que yo hago no lo hago de mí mismo, sino el Padre que me envió hace la obra en mí. Así es que todo concluía en eso, que Dios envió a su Hijo al mundo para salvar a la humanidad, para restaurar al hombre y volverlo a su estado original. Como punto número 2 de los propósitos de para qué vino Cristo, vamos a ver que Cristo vino para restaurar nuestra comunión con Dios. Cristo vino para restaurar nuestra comunión con Dios, porque el pecado había hecho separación entre Dios y el hombre, y no había una manera de reconciliación, no había una manera de relacionarse, porque el pecado nos había separado. Como dice el profeta Isaías, nuestros pecados han hecho división entre Dios y el hombre. Por eso necesitamos proceder a un arrepentimiento verdadero y genuino para que nuestra comunión con Dios no se vea interrumpida, sino se restablezca. Cuando nos arrepentimos de sincero corazón, nuestra relación con Dios se restaura y se restablece, y podemos tener acceso al Padre, que fue lo que vino Jesucristo a lograr. Entonces nos dice la palabra en 2 de Corintios 5, 19, nos dice así la bendita palabra de Dios, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Lo único que se requería era arrepentimiento. Lo único que se requería es estar consciente de haber pecado y de haber fallado y de haber ofendido a Dios. Eso es lo único. Y de ahí se activaba el perdón de pecado, la justificación, la absolución se adquiría mediante el arrepentimiento genuino. Y Jesús vino y empezó a llevar adelante ese proyecto, ese trabajo de reconciliar al hombre con Dios, para que así el hombre volviese a tener y activar sus funciones espirituales y su relación con Dios, su intimidad con Dios, volviera de vuelta a casa, volviera de vuelta al Padre. Así como el hijo pródigo volvió en sí y reconoció haber pecado contra el cielo y contra su Padre. Reconoció y se arrepintió y le dolió y se restauró y se restableció su condición y cambió todo por haber reconocido que ha pecado. Y me gusta mucho en estos propósitos de para qué vino Cristo a este mundo. Me gusta mucho ese relato del pastor y las 100 ovejas. ¿Quién de vosotros, teniendo 100 ovejas, si se pierde una, no deja a las 99 y va en busca de la que se perdió? Y me agrada bastante la determinación de esta búsqueda, y dice, y no vuelve hasta encontrarla. No para de buscar hasta encontrarla. Y cuando la encuentra, la halla frustrada, herida, dañada, asustada, la halla en condiciones verdaderamente terribles, que así se encuentra la humanidad sin Cristo. Pero Cristo la toma en sus brazos, cura sus heridas y la lleva de vuelta al redil. Entonces, qué restablecimiento, qué restauración tan gloriosa y tan maravillosa. Estos más o menos son los ejemplos que
que tenemos de los verdaderos propósitos de para qué vino Cristo a este mundo. Otro de los puntos de para qué vino Cristo a este mundo es para realizar un trabajo de redención, de restauración en la vida del hombre. Es decir, el pecado había hecho estragos en el cuerpo físico de todo ser humano. Hizo estragos de enfermedad y de situaciones crónicas, pero para eso precisamente vino Cristo, para restaurarnos y restablecernos. Y dice así la bendita, poderosa, infalible palabra de Dios: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Me ha enviado, dice la Escritura, me ha enviado Dios a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Jesús sabía que precisamente a esto venía. Este era el objetivo específico de por lo cual Él estaba aquí en este mundo. Dios lo había enviado a sanar al hombre, a restablecer al hombre, a liberar al hombre, a bendecir al hombre. Eso es verdaderamente, era una mentalidad de redención, de salvación a la humanidad entera. Me agrada bastante que Cristo jamás quitó este enfoque a lo que vino a llevar adelante ese trabajo por lo cual el Padre lo había enviado a este mundo. Como punto número 4, Cristo vino para darnos a conocer al Padre, y vino a detallárnoslos, vino a especificarnos la verdadera identidad y realidad de Dios el Padre. Él vino a darlo a conocer. Y dice así la Escritura en el libro de Juan capítulo 1, nos dice así la palabra de Dios, 1:18, y dice así: a Dios nadie lo vio jamás, pero el unigénito Hijo del Padre, Él, el que está sentado en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha dado a conocer. No pudiésemos conocer tanto de Dios si no es por medio de nuestro Señor Jesús. No pudiésemos entender la magnitud de su amor, de su compasión, del interés, del aprecio, del afecto que tiene hacia nuestras personas, si no es por medio de Jesucristo. Jesucristo mismo vino a personificar a Dios, a manifestarlo y a representarlo. Él mismo lo vino a dar a conocer, y lo hizo verdaderamente de una manera gloriosa. Todo lo que conocemos de Dios lo conocemos por Jesucristo. Y también lo hizo Jesús, que en el libro de Juan capítulo 17, cuando concluye todo, Él mismo dice que había acabado esa tarea, esa obra de redención. Y nos dice así la palabra de Dios en el libro de Juan capítulo 17. Él mismo nos dice que había acabado esa obra de dar a conocer al Padre. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me distes. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra, y ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Y han creído que tú me enviaste. Padre, ellos te han conocido
porque yo te he dado a conocer. Y manifesté de ti tu gloria, manifesté de ti tu poder, manifesté de ti tu grandeza, manifesté de ti, di a conocer tu amor, tu misericordia y tu bondad, el interés, el aprecio, el afecto que tienes hacia la humanidad entera. Lo pude manifestar. Ellos han conocido y han creído, Señor, que tú me enviaste. Y por eso te pido que los bendigas y que los guardes y los protejas y les prosperes y les des todo conforme lo que han creído de ti a través de mí. Estas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Propósitos verdaderos y específicos de por lo cual vino. Punto número 5 y último. Cristo vino para enseñarnos y establecernos una forma de vida digna. Él vino a mostrarnos en su vivir humano, repito, cómo deberíamos todos de vivir. De tal manera que Él dijo: si yo no hubiese venido, ustedes tuviesen una buena excusa porque no supieran cómo, pero yo ya vine y les presenté un ejemplo de conducta, una forma de vida que agrada a Dios, una forma consciente de servir a Dios, de tomar en cuenta a Dios, de vivir para agradar a Dios. Todo esto vino Jesús a enseñarnos, de tal manera que dice: y no tienen excusa. Si yo no hubiera venido, entonces sí tuviesen una excusa, porque no tuviesen un modelo de conducta a seguir, un ejemplo de vida. Pero Cristo es el prototipo de vida que todos los cristianos deberíamos de seguir e imitar, todos como cristianos. Hace aproximadamente, Cristo vino, y vino porque el mundo entero se encontraba perdido. La humanidad se había distanciado de Dios, se había corrompido, se había degradado y se estaban sumergiendo en un sinfín de fechorías y maldades. El pecado estaba haciendo estrago y por eso Cristo vino. Pero quiero decirles que lamentablemente para muchas personas es como si Cristo todavía no viniera. No han podido cambiar. A pesar del sacrificio que Jesús hizo, las personas siguen viviendo en vicios y en maldades, en fechorías. Siguen haciendo cosas que no deberían de hacer. Cristo vino para redimirnos del pecado, para erradicar de nosotros todo pecado, para cambiar nuestra forma de vida, para elevar nuestra conciencia y nuestro pensamiento, para darnos una forma de vida digna y honorable, para restablecer nuestra comunión con el Padre, para deshacer las obras del diablo, para enseñarnos una forma de servicio, para recuperar nuestros valores divinos, para recuperar nuestras virtudes. Pongamos caso a lo que Cristo hizo. Pongamos atención en el sacrificio de Jesucristo y paremos de hacer maldades. Paremos de pecar. Quiero orar por usted para que se beneficie de esto. Ahí donde está, Señor, te pido por todas las personas que van a ver este video, que se active su conciencia y su razón y que puedan corresponder al sacrificio de Jesucristo, que vino a dar su vida por la humanidad. Y todos cuando lo vemos en esas películas de la pasión de Cristo y vemos cuánto sufrió y que lo escupieron y lo azotaron y que lo golpeaban y que llevaba esa cruz tan pesada, en esos momentos nos sentimos que sí deberíamos de cambiar. En esos momentos entramos en razón y en conciencia, pero parece ser que después que dejamos de ver eso se nos olvida y seguimos en la práctica de cosas abominables, del pecado y de cosas que ofenden.
Mostremos gratitud para lo que Cristo hizo. Pongamos atención en este proyecto. Quiero bendecir tu vida y declaro que todo lo que Cristo hizo traerá grande beneficio a tu vida, de liberación, de sanidad, de restauración, de una forma de vida más digna y honorable delante de Dios. Se restablecerá tu comunión con el Padre. Te bendigo en el amor de Cristo Jesús. Y pido que el Espíritu Santo te haga consciente de esto y que puedas valorar y que puedas apreciar y aquilatar todo ese gran sacrificio que Cristo llevó a cabo por salvarte a ti, a ti. Cuando dice que de tal manera amó Dios al mundo, eres tú. Tú eres esa persona por la cual Él vino a morir, para que tu condición cambiara. Pon atención en lo que Cristo hizo. Que Dios te bendiga y que la paz de Dios sea contigo. Amén.